la noche de CN23. Fernando Iglesias, y que recoge el guante. Bueno, hablábamos de Estado Nacional, globalización, justicia, desigualdad. Sí, a veces yo siento que Ricardo, más que contestarme a lo que yo digo y a lo que yo pienso, le contesta a otros autores. Pero bueno, cada cual polemiza también con su imaginario. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, a mí me parece que lo que vos dijiste sobre el progresismo está bien. Me atribuís una visión lineal del progresismo. Digo, también en nombre de la democracia se han cometido muchos crímenes, ¿no? La invasión de Irak. En nombre de la igualdad se cometieron muchísimos crímenes. Stalin, ¿no? El crimen genocida también se cometió en nombre de la igualdad con la dictadura de Stalin. Me parece que no es un buen motivo para tirar la igualdad a la basura, sino para rescatarla y repensarla en otros términos. Y eso me parece que es el punto. En ese sentido rescato no un progresismo ingenuo, positivista, sino la complejidad del progresismo. La verdad es que la sensación que el punto en el que nosotros no estamos de acuerdo me parece básicamente el siguiente. El error fundamental que para mí juega el poder político en el control de la tecnología y el control de la economía, que está fuertemente cuestionado, no por la globalización de la economía y de las finanzas, que es lo que vos decís. Para mí está cuestionado porque la economía y las finanzas han logrado aprovechar a full la revolución tecnológica y la política se ha quedado atrasada. Por eso se habla tanto del retraso de la política. El desbalance de poder no es un problema de que un día Margaret Thatcher y Ronald Reagan se levantaron de mal humor, se llamaron por teléfono y empezó una era distinta. Es que hubo un proceso por el cual los viejos paradigmas del keynesianismo a nivel nacional, de la socialdemocracia a nivel nacional, fracasaron con Mitterrand en Francia primero, con Alfonsín en los 80 acá, y se abrió un nuevo universo en el cual, signado por esta asimetría de poder entre un capitalismo y sobre todo un sistema financiero global y un sistema político democrático que era el encargado de redistribuir la riqueza, que se quedó atado al paradigma nacional y nada más, y que avanza en eso, pero mucho más lentamente que el otro sistema. No hay más que ver, como una corporación hoy, las grandes corporaciones o el sistema financiero razonan en términos globales, internéticos, y nosotros estamos viendo si se ponen de acuerdo los presidentes de la nación. Pero una cosita que quería decir para seguir tu línea, algo que señaló Ricardo. En este sentido, lo que se estuvo haciendo respecto de UNASUR, respecto del Mercosur en los últimos años, iría por el contrario, digamos, lo que decís. O sea, eso es una buena línea. Sin duda, yo soy parlamentario en el Mercosur, he tenido una serie de iniciativas que me parece que son, no las voy a detallar, pero es uno de los puntos que a mí más me interesa. Yo soy teóricamente un especialista en estos temas, la globalización, la integración regional, sobre todo los aspectos políticos de la globalización, mal o bien he escrito mis libros sobre estos temas. Esto me parece que es el centro del debate, porque hay que repensar el tema de la democracia. Porque, a ver, la gran nación industrial, la que era la vanguardia de la humanidad en el siglo XIX, era Inglaterra, ¿sí? Ahora, cuando uno lee ese gran poder imperial que era el más desarrollado, cuáles eran las condiciones reales de vida, encuentra libros como La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels, o encuentra novelas de Dickens o de Émile Zola en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo pasó la clase obrera inglesa de tener una situación de apenas subsistencia a tener, desde luego, la lucha social nunca termina, pero una cosa es eso y otra cosa es discutir el seguro de empleo, el año en que te jubilás y si tenés dinero suficiente para comprarte un auto? No, hay un cambio cualitativo. Y ese cambio cualitativo fue dado por la lucha social de muchas fuerzas de izquierda. Me parece que es así como digo el estalinismo, la intervención de la izquierda en la historia desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza es decisiva y se basa en la construcción de un sistema político democrático que puede ser influenciado por los sindicatos, por los luchadores sociales. Ese es el proceso. Ahora, cuando uno ve el mundo actual, hay una contradicción flagrante. Desde el punto de vista de la democracia, el mundo nunca fue más democrático que ahora. Nunca hubo tantos países democráticos, nunca hubo tan pocas dictaduras. Comparado con la situación de 50 años atrás, el mundo a nivel nacional es más democrático que nunca. Y todos tenemos la sensación de que es menos democrático que nunca. Y Ricardo señala con razón que es más desigual que nunca. Entonces, ¿cómo puede ser que si es más democrático que nunca, es más desigual que nunca? Porque el concepto de democracia que nosotros tenemos sigue estando atrasado con respecto a la realidad del mundo económico-financiero. Y por lo tanto, vos podés tener muchas democracias nacionales e intentos de superarlos hacia una
regionalización de la democracia, más avanzada en Europa, menos en Sudamérica, pero tenés siempre un sistema económico que razona de otra manera. Cuando vos en un sistema económicamente cerrado subís los salarios, el capitalista paga salarios más altos, pierde una parte de la plata, pero sabe que sube el nivel económico general y que va a recuperar con el aumento de lo que Keynes llamó la demanda efectiva. Hoy ese que fue el núcleo central de la idea keynesiana, de la idea de la socialdemocracia, del keynesianismo nacional, no funciona porque vos subís los salarios y el capitalista dice, bueno, yo me voy a producir en Brasil, total los autos te los vendo igual. O me voy, si lo haces en Europa, que es un caso paradigmático, que tenía un estado de bienestar bien establecido, un poder político establecido, ni siquiera funcionó a nivel regional. Porque ¿qué pasó? Se fue toda la parte principal de la inversión, sobre todo en los sectores de manufactureros de más baja tecnología, se fueron directamente a Asia. Entonces, la democracia y la capacidad redistribuidora de la riqueza del poder político democrático ya no puede funcionar ni a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional, que sería un avance, porque la organización del capitalismo es global. Y tenemos, por lo tanto, no es una abstracción, tenemos que plantearnos el mismo. Era una abstracción también la democracia, cuando escribían Rousseau o Montesquieu o Kant o el autor que a vos te gusta, también era una abstracción. Imaginémonos antes de crear las democracias nacionales que en 1700 alguien dijera, qué sé yo, jubilaciones pagas a los 60 años. Era una utopía, era una abstracción, pero esa me parece que es la lucha política del futuro. ¿Cómo hacer que la democracia sea fuerte y cómo los estados nacionales no estén aislados frente a un capitalismo global, sino articulados en un sistema democrático, federal, organizado a nivel regional y mundial? En eso parece que sí, están de acuerdo, pero ahora, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál sería entonces el rol del Estado moderno ahí? Lo llamativo, en líneas generales, el último tramo de lo que planteaba recién Fernando, me parece que estamos de acuerdo. Evidentemente se trata de generar las condiciones para que el desarrollo económico, bajo las nuevas condiciones de época, se corresponda con una distribución más equitativa de los bienes materiales y simbólicos, y ahí el papel de lo político y de lo democrático es decisivo. Creo que hemos todos logrado un avance, al menos importante, que es ese piso que está como base de nuestros pasos subsiguientes, que es lo que yo llamaría lo mejor de la tradición democrático-republicana, es decir, a partir de una serie de conquistas que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con las libertades públicas, que tienen que ver con la circulación libre de las ideas y de las personas, se ha generado al menos un consenso del que es muy difícil salirse, salvo a través de la impostura o a través de la denegación de eso y diciendo que se sigue siendo democrático cuando en realidad se va vaciando la democracia. Ahí estamos de acuerdo. El problema es la paradoja del análisis de Fernando, porque justamente el capitalismo en su forma actual en algún momento tuvo que desplegarse en el interior de estructuras democráticas y en el giro de las últimas décadas lo que ha producido es un vaciamiento de las formas democráticas. Es una suerte de cáscara cada vez más vacía que al mismo tiempo que profundizaba la concentración, profundizaba el dominio, profundizaba la desigualdad. Fíjate la paradoja de América Latina, para no ir muy lejos y el papel del Estado también. En la década de los 80 se logró recuperar genéricamente en los países más lastimados del sur del continente la democracia. Argentina, Chile, Uruguay, se salió de la noche dictatorial. Y sin embargo, eso es una conquista fenomenal, extraordinaria. Este programa es el producto de esa recuperación, si no, no habría programa. Bajo las condiciones de una dictadura lo que hay es resistencia clandestina y censura, no hay otra cosa, y muerte y lo que sabemos. Por lo tanto, la recuperación de la democracia es un valor fundamental. Pero al mismo tiempo se generaron las condiciones, sería muy largo, habría que hacer un análisis mucho más profundo, pero se generaron las condiciones para una asimetría radical y trágica. Se recupera la democracia y se echan las bases de un sistema regresivo económico que lleva a América Latina a una situación insostenible socialmente. En la Argentina, el país más igualitario de América Latina junto con Uruguay a lo largo de la historia del siglo XX, eso termina en lo que ha sido el proyecto neoliberal, el menemismo, la crisis de la Alianza y del 2001. Con lo que nos encontramos con un escenario esquizoide, para llamarlo de alguna manera. Democracia, libertades públicas, etcétera, etcétera, importantísima, y al mismo tiempo brutalización económica, fragmentación social,
violencia sobre los pobres, expulsión, marginalización. Esto nos plantea la necesidad de repensar profundamente la relación entre economía y política, entre economía y democracia, el rol del Estado. El Estado no desapareció en los años 90 ni desaparece en el discurso ultraliberal. El Estado ocupa un lugar clave en la construcción de toda una legislación que hace posible la transformación de las economías o de las formas de organización de la vida laboral a aquello que es funcional para el sistema de concentración, ¿no? Entonces esto hay que pensarlo, porque si no, insisto, si no hablamos genéricamente. La democracia no es una abstracción, sino que es un lugar de conflictividades ideológicas, de tradiciones que confluyen, de cuerpos, de experiencias sociales. Él dijo algo muy cierto: sin la lucha social, nada de lo bueno que se logró en el interior de la modernidad se hubiera logrado por el deseo del mundo burgués, para llamarlo de alguna manera. Por definición, la rentabilidad del capital se define a sí misma como su propia razón constituyente. A esa lógica hay que interponerle la política y, por supuesto, el rol de la sociedad civil y del Estado. Bueno, vamos a un corte, creo que el último de este programa, y luego venimos con las conclusiones, las últimas palabras de Ricardo Foster, Fernando Iglesias. Un placer tenerlos acá. Vamos a un corte, después volvemos con el debate en la noche de CN23.